Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Muy, pero muy buen día, querido público. Sean bienvenidos a este su espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Con mucho gusto les damos esta bienvenida. Hoy que estamos comenzando mes, así es, el octavo mes, ya octavo del año 2021. 2 de agosto, estamos aquí y estamos con mucho ánimo, por supuesto, renovándonos permanentemente en este ánimo, en este gusto de poder sostener conjuntamente con ustedes, sin lugar a duda, este espacio que nos parece también, sin lugar a dudas, de gran importancia. Hoy en día, hoy en nuestra cultura, en nuestro mundo cambiante, vertiginosamente lo hemos dicho, y que pues nos parece de suma importancia que nos demos esta pausa, porque así me parece, es como una pausa en el tiempo, en la voracidad del tiempo, esta pausa para sentarnos, darnos un tiempito, tomarnos un cafecito si ustedes quieren o un tecito y que armemos esto, armemos la conversación en este momento del mediodía. Que exacto, tecito, cafecito, o ya si el calorcito les está pegando, bueno, pues algo fresco, puede ser un jugo, un refresco, en fin, que nos reunamos ya como se ha venido, como hemos venido gestando esta linda tradición, la tradición de la conversación propuesta aquí por Freudiana Radio y por supuesto en su origen como creación por parte de la doctora Silvia Heiser y claro, todos los analistas que conformamos digna y felizmente el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y pues bueno, como cada lunes, querido público, hay que decir, vaya tema, sin lugar a dudas. La semana anterior que estuvieron con nosotros, saben que estuvimos desarrollando el tema que concierne a, pues, hablar en términos generales sobre la víctima y la victimización, lo que en tiempos recientes se ha hecho, sobre todo en los discursos, en el ámbito social, lo que se ha hecho del uso y en muchos aspectos incluso abuso de ese concepto y de ese lugar, del de la víctima y la victimización. Lanzamos una pregunta. Si alguna vez usted había sido víctima de alguien y, por supuesto, siguiendo un hilo lógico, como siempre lo hemos planteado con ustedes, esto nos llevó a proponer para esta semana algo que, como decía hace un momento, dije, vaya tema, y que nos parece sin lugar a dudas sumamente importante y sensible que podamos abrir la posibilidad de conversar esta semana eh, de algo como lo siguiente. El tema para esta semana es los hombres no lloran. Culturalmente es una frase muy conocida, la hemos escuchado muchísimo. Sabemos que generaciones y generaciones y generaciones de hombres fuimos formados bajo esa concepción, bajo esa determinante tan marcada en la formación para los varones, y que también sabemos que de tiempos, pues sí, algunas décadas para acá, esto ha venido cambiando por supuesto, no sin consecuencias. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto consecuencias que hemos trabajado de la formación de tantos varones bajo esa égida, como también consecuencias de la formación de los varones ahora sin esa égida, sin esa marca. Entonces nos parece, por supuesto, que es muy importante que podamos hablar y que podamos desarrollar en este momento, 2021, en este nuevo siglo milenio, los efectos que nosotros estamos percibiendo de la presencia, entre presencia, ausencia, de esto tan importante. Los hombres no lloran. Y como buen lunes, saben ustedes que es el espacio, querido público, para tres mujeres psicoanalistas. Tres mujeres psicoanalistas que hablando de la vida cotidiana harán, por supuesto, la delicia, la riqueza de esta conversación. Así que, para dar inicio y presentar, pues, ¿qué creen? Ahora presento primero a nuestro querido colaborador,
como sorpresa, hoy lunes, el señor Alberto Lozano, sí, tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, y he aquí nuestro querido colaborador, Alberto Lozano. Bienvenido. Pues sí, qué sorpresa también para mí estar este lunes con ustedes desde Bretaña porque estoy tomando las vacaciones y de todos modos dije, bueno, el interés está siempre en vivo en mí y me imagino que en ustedes también para participar justamente con ustedes en este programa de hoy de Los hombres no lloran y con eso pues darle más ímpetu a mi propia vida y ver en qué aspectos este tema me toca. Ujú. Así es. Muy bienvenido, querido Alberto. Como también bienvenida directamente, lo saben bien ustedes, querido público, directamente de los controles de Freudiana Radio, en el corazón mismo de nuestra radiodifusora, nuestra querida colega Giselle Mendoza. Sí, claro que sí. Y justo me parece que el tema es sumamente importante, en tanto que nunca nos proponemos una dicotomía en las discusiones, en las polémicas que se arman aquí, sino más bien siempre hay un discurso, hay algo, hay un resquicio dentro del discurso que nos sorprende para nuestro acontecer cotidiano ahora en el siglo XXI. Entonces, pues esperemos que esto sea eh, nuevamente renovador de los paradigmas, tanto de los hombres no lloran, como lo que ahora se dice que los hombres pueden llorar. Que no sea ese el terreno de nuestra discusión, sino que seamos sorprendidos justamente con lo que se puede crear, gestar desde el discurso psicoanalítico. Eso, muy bien dicho, Giselle. Muchas gracias. También, por supuesto, que le damos una muy cordial bienvenida, lo saben ustedes, querido público, como buen lunes, que está aquí ya con nosotros desde Francia, nuestra querida doctora Adriana Lozano. Sí, estoy muy contenta, estoy contenta de que esté pues nuestro colega, porque es un colega nuestro, Alberto Lozano, además que se encuentra en el mismo país que yo. Podemos hablar del tiempo, el señor Lozano y yo, y compartir eso con ustedes que están en México. Y por supuesto con este tema, los hombres no lloran, que definitivamente nos envía, como ya lo señaló Germán, como ya lo señaló Giselle, a un momento actual de nuestra época. Curiosamente, vamos a tomar una frase que pareciera una frase que se dice menos, pero que no actúa menos en nuestra época contemporánea y que además describe algo que se está fracturando y que tiene y toma aspectos diferentes. Me hizo pensar mucho en una película que yo vi hace varios años. Es una película, creo que tiene 10 años, y que se llamaba Boys Don't Cry, que era la vida de una mujer lesbiana. Fue un hecho verídico, en donde esta mujer, la cineasta, quería llevar a la pantalla una historia trágica de una mujer en Estados Unidos que su elección era ser como un hombre, enamorarse de las mujeres y no tomar cualquier posición con respecto a los hombres, sino rivalizar con los hombres. Y que esto le cuesta la vida. Entonces, me parece que esto nos pone ya en autos de lo que se puede imaginar con Los hombres no lloran. Porque ella es la que va a encarnar este no llorar de los hombres en la película para la cineasta. Pero creo que más allá de lo que la cineasta quería mostrar, que es esta tragedia, la cineasta nos deja ver también cómo el retar
a ciertos hombres en ciertos momentos de ciertos medios es como resultado, siempre da como resultado una salida violenta. Entonces, me parece que podemos hablar también de las imposturas de ciertas posiciones sociales y que también evoca este título, los hombres no lloran. Y cómo pasamos justamente de esta orden o de este legado, muy probablemente de los hombres o de las mujeres, las mamás también les dicen a los niños, un niñito no llora. No es solamente un legado de parte del padre, pero sin lugar a dudas del lado del padre que dice, bueno, los hombres no lloran. Y cómo cuando es una imposición de este tipo, no vamos a estar muy lejos de una salida violenta en lo social. Entonces, bueno, esto es lo que yo les traigo, eso es lo que voy a trabajar con ustedes. Y lo que, como dice Giselle, me voy a dejar sorprender con todo aquello que ustedes me digan. Muy bien, querida Adriana. Y por supuesto, querido público, es momento que le demos una muy cálida, cordial y hay que decir hoy un poquito especial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Estas son las mañanitas mañanitas que que cantaba cantaba el el rey rey David. David. Oigan, A las cerca muchachas de tu bonitas santo. te las cantamos. Vamos Estamos fatales, chicos. aquí. No nos oigan, coordinamos ¿saben para qué? nada. ¡Qué barbaridad! Pero ¡Qué horror! ¡qué santo, doctora! Es Es que, Bravo, oigan, doctora. Ángeles, si no me equivoco, para los que la conocemos bien. no, sí, lo que pasa es que no los puedo ver porque, ¿qué creen? Que no sé manejar ¡Ay, yo la qué computadora. horror! Y Ahí entonces voy, ahí voy. tengo aquí una plasta de esos, de las caras y de las moticones o no sé cómo les llaman, una cosa asquerosa, ¿sí? Que ahora en lugar de decir, bueno, nos vemos luego, o ok, no sé, algún despido verbal, ponen una cara que estoy yo en contra de ellas porque a mí no me puede representar una cosa tan horrible, tan horrenda, tan impersonal, tan fuera, digamos, de la posibilidad de decirle adiós, oye, nos vemos luego, qué gusto verte, no sé, una despedida más humana. Y no esa Pues como porque usted decía, ¿no, doctora? Cuando se presenta y usted dice, aquí estoy, aquí no estoy. En no, ahí esto no no estoy. estoy. Exactamente, ahí no estoy. Pero bueno, ya le piqué por acá, y en lugar de hacerlo más chico, lo hice más grande. Entonces, no los veo. Y ahorita voy a ver a dónde se dirige la flechita. ¿A dónde la llevó? Ah, ahí. Ok. Y entonces, bueno, pues ya la quitó. Ajá. Y ya me dio la posibilidad. Y presione ESC. ¿Quién sabe qué? Bueno, ya felizmente estoy con ustedes. Bueno, no tenemos cualquier tema para hoy. Definitivamente no tenemos cualquier tema. Creo que cuando ponemos en juego una frase que constituyó culturalmente la forma en que se educaban a los niños varones en México, ¿sí? Y que se les hacía un llamado por parte del padre, por parte de la comunidad, por parte de la madre, por parte de la escuela. Toda la sociedad participaba en que los niños varones tenían que ser hombres casi desde que ellos nacían hasta el último día de sus vidas. No había, digamos, duda en que en el momento, digamos, de decir tiene un pene y 2 testículos, es hombre. Y era tan fuerte, digamos, la designación por parte, digamos, del médico o de la partera. Anteriormente las mujeres se atendían en sus casas con parteras. Entonces, y ya era una fiesta,
porque siempre fue, digamos, muy venerado el nacimiento del primer hijo y de que el primer hijo fuera varón, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la cultura en México. Ahora bien, estamos frente a la dificultad, al problema enorme que la doctora Lozano ha venido desgranando a lo largo de varios programas y que ahora pues nos toca precisamente hacer una condensación de muchos temas que hemos ya tratado en los programas y decir, bueno, tenemos que hablar de cómo el género como tal no existe. El género es una creación del discurso. El género es una forma, digamos, de darle un nuevo lugar a ese ser hablante, porque eso sí lo designa, es un ser que habla. Hay que darle una identidad nueva. Y entonces se crean estos discursos para llevar algo que la biología determinaba, pero que no significativamente en lo psíquico. Es decir, nunca de los nunca, el psicoanálisis ha dejado de ver la problemática de lo que la naturaleza pone en juego y entonces tiene que significarse, tiene que pasar por el universo simbólico de los seres humanos que son seres hablantes. Ese paso de la biología a la significación que se le dará al ser humano, una identidad, anteriormente estaba ordenada, muy bien ordenada, y era muy cómoda decir que, bueno, si la naturaleza me ha puesto a un hijo porque tiene pene y 2 testículos, pues yo no tengo que preocuparme mayormente por todo lo que la estabilización social, ¿sí?, le tiene que dar a un niño varón. ¿Ok? Bueno. Y entonces, cuando aparecían las primeras manifestaciones de lo que los padres podían considerar, sobre todo los padres varones, podían considerar que el niño era chillón, que el niño era delicado, que el niño no se separaba de su mamá, que el niño a las fiestas, reuniones, lo que sea, se escondía detrás de las faldas de su mamá, que el niño era inseguro, que el niño mostraba, digamos, finalmente un carácter débil como hombre. Entonces, indudablemente que la exigencia por parte del padre, que no se podía identificar a él, que él, el padre, el varón, no se veía en su hijo varón, decía, bueno, este seguro es un maricón. El término se usaba, es decir, si era un niño con esas características, que lloraba, que se escondía, que no se podía separar de su mamá, y que el padre inmediatamente le echaba la culpa a la madre porque, oye, tú lo consientes, tú lo apapachas, tú le das, digamos, esa inseguridad, entonces no dejas que mi hijo sea hombre, sea varón. Y claro, había situaciones indudablemente que muy críticas en relación a esto que no era admisible. Bueno, no sabemos si estamos mejor en la actualidad o peor. Lo que sí sabemos los psicoanalistas es que eso se fracturó y que eso cayó definitivamente a ser la forma en que se asignaba, reconociendo, simbolizando, significando, haciendo una significación de la naturaleza, de lo biológico, ¿sí?, pasaba al universo de lo simbólico en la dinámica familiar, en la dinámica de todo el mundo, además. No era nada más México, era todo el mundo. Ser humano que naciera con pene y testículos era hombre, punto. Pero era así como lo que venía de la biología, lo que venía de la naturaleza se significaba. Bueno, creo que ya he subrayado y subrayado y subrayado que el punto delicado es ese paso de lo biológico a lo propiamente psíquico, y ahora ahí les va la bomba. Una cosa es que tratemos lo psíquico y otra cosa que en el psicoanálisis lo psíquico y toda la problemática de la sexualidad humana están definitivamente ligadas irremediablemente. Entonces, cuando nosotros decimos psíquico, no estamos diciendo sexualidad,
es que ya está implícito en la dinámica, en el desarrollo, en las creaciones, en la problemática, en el síntoma, en el decir, en el no decir, en fin, etcétera. Cuando decimos lo psíquico, está definitivamente involucrada brutalmente y haciendo determinaciones y creaciones, a veces monstruosas, la sexualidad humana. Que en algún programa yo dije que la sexualidad humana no tenía lugar en la civilización. Y entonces la doctora Lozano dijo, ¿cómo que no? Entonces todo esto y se arrancó con todo el menú de todo lo que me podía demostrar, que sí había discurso de la sexualidad en la civilización. Yo no me refería a eso, me refería a este paso problemático de que cuando decimos lo psíquico, está involucrada la sexualidad, pero la sexualidad no es algo que sea dócil a lo simbólico, no es algo que sea dócil al significante, no es algo que sea dócil a la cadena significante y por lo tanto a la significación. La sexualidad humana en el psicoanálisis, gracias a Freud y a Lacan, que se comprometió, digamos, con Freud, sabemos que se trata de lo inasible por lo simbólico y que solamente se nos presenta como un real a tener que batallar con él como podamos y cuán creativos o deformes o perversos o traidores o asesinos o lo que sea, seamos. Es ahí donde precisamente el psicoanálisis tiene la responsabilidad brutal de estar permanentemente creando y dando cuenta de ese paso, de cómo lo real se nos impone y tenemos que saber hacer los psicoanalistas. Tenemos que saber hacer, qué hacer con esa verdad que nosotros manejamos. Lo real de la sexualidad humana. Y entonces, ¿qué mejor que tomar una expresión que forjó a tantos hombres en el pasado y ver, desmenuzarla y ver de alguna manera cómo los discursos son los que están en la actualidad determinando de qué manera los sujetos tienen a un placer sexual por medio, no de lo psíquico, sino por medio del derecho. Y entonces viene la ola, el tsunami de violencia, porque no se le da, digamos, canalización simbólica a las manifestaciones de la sexualidad, sino que se cambia la dinámica de la sexualidad como veníamos, sí, problemática, difícil, en fin, para arriba, para abajo, pero sabíamos que podíamos hacer con ella algo. Ahora se escinde la sexualidad humana y queda solamente el derecho a un goce inédito, inclusive para aquellos que lo demandan. No saben ni siquiera qué goce es el que están demandando. Y se hacen estos grupos identificatorios precisamente acéfalos porque no saben. Y es que no se puede saber. Si usted elimina de su posibilidad simbólica su sexualidad humana y la elimina y luego cree que sobre eso tiene un derecho, ¿derecho a qué? Ahí está el problema. ¿Derecho a qué? A lo que le dijo, por ejemplo, la mujer que estaba destruyendo una de las casetas de la Avenida Reforma y estaba trepada también porque iba a atacar ya una casa y destruir los vidrios de esa casa. Se acerca a la periodista y le dice, ¿por qué haces eso? Y se voltea y le dice, esto lo hago por ti. He ahí la paralización de la periodista en que ya no supo qué hacer frente al reconocimiento aparentemente de compromiso afectivo, moral, ético, social, etcétera, frente a la mujer que le decía, esto lo hago por ti. Y ella, por supuesto, se queda paralizada porque dice, por mí, pero si yo no soy rompevidrios, pero si yo no me estoy trepando, digamos, en una reja para ir a destruir la casa, pero se paralizó
¿por qué entonces esa forma del derecho paraliza a los sujetos humanos en la actualidad y tenemos ahora el peligro de la ola, del tsunami, del terremoto, ¿sí? Del acaecer psíquico sin cabeza? Bueno, es lo que tenía yo en relación a esa frase genial. Los hombres no lloran, no se quejan. Los hombres saben qué hacer con su dolor. No golpean a las mujeres. Un Tanto hombre físico, no golpea a una mujer. Es una frase que viene casi pegada a esta frase. a la mujer no se le hiere ni con el pétalo de una rosa, decía el poeta Amado Nervo. Bueno, más claro ni el agua. Precisamente los hombres no lloran era la contención perfecta de la violencia de los hombres contra los débiles, mujeres, ancianos y niños. Sí, me parece que lo que no se habla y lo que no se dice a alta voz es que se están mezclando y se están, como siempre son las cosas, como cuando también apareció la relatividad con Einstein. La gente comenzó a hablar de relatividad sin ni siquiera saber de dónde y cómo está fundamentado todo esto. Cuando uno habla de lógica, por ejemplo, es que eso no es lógico. La gente no sabe en dónde está fundamentada la lógica, que hay una nueva lógica, y en cambio estamos inmersos en todos estos discursos, el discurso de la lógica, el discurso de la verdad, el discurso de la relatividad, y echamos mano a esto sin ni siquiera frenarnos, que ya hemos hablado un poco de esta necesidad de frenarse y de escucharse un poco y vanamente. Yo le decía a la doctora Heiser cuando estábamos discutiendo de esto, que se nos cortaba el teléfono horriblemente, creo que la doctora Heiser no pudo escuchar lo que le estaba diciendo. No, ya no. Le decía que me parece que nos amputan de una manera de relacionarse con lo fenomenológico, que es la manera más natural y más simple del ser humano, y es cuando vemos algo. Cuando vemos algo, vemos diferencias. Y entonces, inmediatamente tratamos echándole mano a aquello que nosotros psicoanalistas decimos simbólico, de organizar esto que me perturba. Entonces, por supuesto que lo que apareció para el ser humano fueron dos cosas, un cuerpo con pene y un cuerpo sin pene. Y a partir de ahí, a partir de poder ver una fenomenología tan simple como esto, ahora el llamado que nos están haciendo es, bueno, no te sirvas de aquello que naturalmente es para ti un recurso de lo más simple, sino que escucha lo que estamos diciendo a partir del derecho y de algo que ni siquiera tienes acceso a asimilar, que tiene que ver con tu goce, como diríamos en psicoanálisis, no con los placeres. Entonces, es un llamado que nos amputa por un lado de todo lo que uno tiene como recurso para poderse explicar el mundo y para poder hacer algo con todo aquello que lo amenaza, porque hay que saber que cuando se experimenta la diferencia, nos sentimos amenazados. Entonces, la psique, a una velocidad que uno no se puede imaginar, empieza a organizar las cosas. Hoy lo que se nos invita es a que no las organicemos. Hoy lo que se nos invita es a que nosotros adheramos a un dictamen que dice que aquello que yo llamé una diferencia y que entonces me voy a desarrollar para hablar de género, que no le eche mano a eso, que era algo que me pacificaba. Entonces, acusando de que todo esto, que ni siquiera hemos entendido
por qué hemos llegado a hacer esta diferencia entre hombres y mujeres. Ni siquiera nos hemos preguntado por qué hubo una organización patriarcal. Nada más se dice que ha sido un abuso de pocos que quieren esclavizar a los otros. Y este abuso de todos estos, ¿de dónde viene? Son preguntas muy simples que no nos hacemos, sino que vamos a pegarnos inmediatamente a discursos que nos suenan a que efectivamente hay algo a nivel de la sexualidad que va a quedar resuelto. Entonces, inmediatamente capta nuestra atención, pero no entendemos absolutamente nada de lo que se nos está proponiendo. Lo que sí podemos ver es que el ser humano ha organizado aquello que le es diferente y amenazante. Y entonces apareció una organización, por ejemplo, patriarcal. Sobre todo que hay algo, mi querida doctora y mis queridos colegas, y me dirijo, digamos, al público que puede estarnos escuchando en este momento, sobre todo que, digamos, en la infancia, en los primeros años de vida, ¿sí? Cuando ya el bebé se desplaza, cuando el bebé, digamos, intenta erectarse y afianzarse en sus dos piernitas todavía muy débiles, ¿sí? Absolutamente todo lo que lo rodea es una experiencia de impacto para él, porque no tiene ninguna constitución más que sus, digamos, formas de integrar lo que lo rodea, pero no tiene ninguna constitución que le permita hacer una diferencia por medio del lenguaje. Pero entonces el bebé distingue una cosa de otra por medio del paladar. Es decir, prueba todo, chupa todo, todo se lleva a la boquita y le puede producir sensaciones. Y desde ahí va gestándose lo que usted acaba de decir, las diferencias. De hecho, podemos ver cómo algo que es terriblemente violento para un niño es meterle algo a la boca. Dense cuenta cómo a los niños, una de las primeras cosas que no va a aceptar es que se le dé de comer. No es por nada. Claro. Porque por eso estamos muy cerca de lo que resulta violento y cómo se responde con violencia a lo mismo. El niñito va a quitar la mano con violencia y va a tirar la comida. Para el niño no es un acto violento, es un acto definitivo, absoluto, es un no absoluto que está representado en un acto. Y nosotros más grandes, bueno, podemos decir, ay Dios mío, qué violento, o sea, ya tiró el plato, ya salieron los cubiertos en el aire. Pero ¿por qué hago referencia a esto? Porque vemos cómo el otro para el niño es amenazante. Hasta que el niño puede, cuando es pequeñito y se le propone el seno y todo esto, empieza el niño efectivamente a enfrentarse con esto que le llega del exterior. Un poco más tarde, es algo que es casi una cita implícita, en donde el niño no va a aceptar que se le dé de comer, él va a querer comer solo. ¿Y cómo se complica todo lo que tuvo que ver con el aceptar el pecho materno? ¿Se ve después? No se ve en el momento en el que el niño no tiene otra opción. Se ve después, cuando el niño puede botar la comida en el aire. Eso que usted dice es muy importante. ¿Qué exactamente? Que no podemos, me voy a brincar muchas cosas, pero que no podemos, por el solo hecho de que un niño diga que le gusta o que quiere o que desea, o como lo diga, ser mujer, los padres tomen al niño, corran, digamos, con la transformación de su cuerpo. ¿Sí? Corran inmediatamente a transformar su cuerpo. Por supuesto, porque es el mismo gesto que la comida. Estoy totalmente de acuerdo, doctora. ¿En qué sentido? En el sentido de que hablar de lo que me está sucediendo al interior, para mí me es complicado también. Por eso, pero lo más importante que usted considero que ha señalado es el después. El después no se puede, digamos, tratar a un ser humano con esa inmediatez
en relación a su sexualidad. Será mucho tiempo cronológico, mucho tiempo después. Claro. Lo que se demanda en todo caso es que los padres tengan la posibilidad de esperar a su hijo, a que su hijo manifieste con mayor transparencia y claridad aquello que puede él, de buena gana y acogido por la sociedad y sus padres, decidir de qué manera se sentiría más a gusto, independientemente de que la biología lo haya sentenciado, ¿sí?, a tener pene y testículos. Sí, Giselle. Sí, yo lo que quería señalar tiene que ver con la bomba que nos avienta, doctora, bueno, no la avienta, pero nos plantea un panorama tremendamente extenso y profundo al respecto desde dónde nosotros nos vamos a plantear y en dónde vamos a ubicar decir los hombres no lloran. Y lo ubica perfectamente en una cuestión de la transgresión del cuerpo, de llevar el terreno, el plano de la sexualidad humana más allá del cuerpo. Usted no dijo más allá, lo planteó directamente al derecho, pero es pasar del cuerpo en este atropello, como puede ser en las operaciones de las transformaciones de sexo, como pueden ser mil cosas. No quiero entrar en detalles ahí, sino que es pasar del cuerpo para ir directamente al hecho de que poseemos un derecho, y usted nos deja muy bien parados en la pregunta ¿de qué? Y me parece que lo que quisiera desarrollar es justo tiene que ver con la paralización que usted plantea al respecto de la simbolización imposible de alcanzar de la sexualidad humana. Porque ahorita que la doctora Lozano nos hablaba de este ejemplo en el cual el niño en acto no dice no, pero plantea un límite cuando rechaza la comida, hay una función motriz que está operando. Pero, y en un primer momento yo me planteaba la paralización en la situación de la función motriz. Pero me parece que lo más agudo en cuanto a lo que nos puede llevar, lo que nos plantea usted, doctora Heiser, es que es una paralización en la línea del imposible de simbolizar la sexualidad humana. Es decir, cuando se pasa al acto de la transformación del cuerpo sin haber una elaboración de qué me las tengo que ver yo con mi propio decir, y con que eso quiere decir en mi historia, en mi recorrido personal, paraliza justamente ese proceso. El pasaje al acto de la transformación del cuerpo va a paralizar las posibilidades psíquicas de tramitación de lo propiamente sexual en un sujeto. Entonces, me parece que esa es una dimensión que los discursos no está incluida, porque nos llevan a la cuestión de lo inmediato, de lo tangible, y de que aquel avance para la humanidad en cuanto a responder la incógnita que le presenta la sexualidad humana, su propia sexualidad, en cuanto a la problemática, un avance a la problemática, es decir, que ya no te sea más problemático aquello que siempre te va a problematizar. En esa oferta científica, lo que hay es una transgresión de lo psíquico y un aplastamiento. La paralización vendría por el lado de lo psíquico. Totalmente de acuerdo. Sobre todo que lo psíquico, si no se puede manifestar en una corriente, digamos, accesible para su expresión, es capaz de crear otra. Y por eso señalaba yo la violencia. Claro. Es decir, si la situación de mi sexualidad
se convierte simple y sencillamente en un derecho por el cual yo debo de pelear en esta, digamos, descabezada idea de que tengo que pelear lo que ni siquiera sé qué pasa conmigo, porque ese es el problema. Ojalá y los seres humanos pudiéramos tener en la mano, en el puño de la mano, lo que significan las sensaciones primarias de nuestra sexualidad. Justamente lo que le pasa al caso Hans, es que ese cosquilleo, esas erecciones, le provocan pregunta. Bueno, vayámonos todavía un poco más atrás. Los niños tienen que preguntarse qué tienen, en eso que son sus genitales. ¿Qué es eso que tienen ahí? ¿Por qué? Porque es una protuberancia. Es algo que, siendo de su cuerpo, se manifiesta externo a su cuerpo. El ser humano no tiene que preguntarse qué es un corazón, hígado, riñones, en fin, etcétera, porque no se manifiestan en el exterior. Pero el problema, digamos, del pene y los testículos es que, formando parte del cuerpo, tienen la cualidad de recibir a través de ello muchas sensaciones inexplicables, porque el bebé no se puede, digamos, poseer a sí mismo si pudiera lamerse o chuparse como hace con todos los demás objetos que su mano le permite alcanzar. Entonces, el problema son toda la excitación, todas las sensaciones que hombres y mujeres, niñas y niños, tienen en los genitales. He ahí el problema por el cual se preocupó Freud, por toda esa sensibilidad que, una vez que se experimenta, está fuera del alcance de significarla. Hay que significarla. Y eso es lo que definitivamente se excluye del derecho. Porque ningún abogado, ningún juez, ningún prelado, ¿sí? del derecho le van a preguntar a los padres que el niño qué siente, que si ya se los dijo qué siente y que si eso se puede legislar. ¿Sí? Bueno, no habría pregunta de lo sexual si eso fuera claro. Y lo primero que va a preguntar un niño tiene que ver con lo sexual. Entonces, si eso no es una indicación fuerte para que nos detengamos en vez de para responderlo, pero que nos detengamos como prueba de que lo simbólico no lo alcanza. Detenernos al revés. Y pero por eso a los papás también les cuesta responder a eso. Pues es que no tienen los recursos, porque ellos a su vez, en el momento en que el niño le presenta sus inquietudes, ellos también tienen sensaciones en los genitales. Por supuesto. Y además hay, por ejemplo, siempre hay el encuentro con el otro que es muy perturbador para el niño que nace, el niño humano que nace. Hay un evento que es de mucha violencia y que vemos cómo pasa en un discurso ya mucho después es un año, cuando la mamá va en ciertas ocasiones, no todas las madres lo hacen, a proponer la chupeta. Siempre que se propone la chupeta a un bebé recién nacido, el bebé se niega a tomarla. Tiene que haber una insistencia por parte de la madre para que el bebé termine por tomarla. Es aquí en donde es muy interesante. Mi querida doctora, un segundo. Nada más, antes de que me interrumpa. Ok. Terminar de tomar esta chupeta, ahí hay algo de una experiencia sexual. Hasta ese momento, el niño lo acepta, porque hace una transformación. Entonces, imagínense a qué nivel de sofisticación nos encontramos para poder ver que el niño se topa con el otro, que es la intervención de la madre, que le quiere dar una chupeta para estar ella tranquila,
para que el niño no llore. Ahora, esto nosotros no lo moralizamos. Puede ser insoportable para una madre y puede ser una salida genial. Poder tranquilizar a un niño que ella encuentra una solución. Pero no quiere decir que no se haya dado ya el primer malentendido. No quiere decir que no haya consecuencias en estos actos. No quiere decir que cuando el niño finalmente abre la boca y acepta para fijarse en un tipo de satisfacción que lo calma, que ya hubo algo ahí de una sofisticación con respecto a la dificultad de encontrar a alguien que te propone algo que no te conviene y que tienes que tramitar a velocidades enormes para entonces hacerlo tuyo. Y para un psicoanalista hacerlo tuyo hay una satisfacción sexual. Y es en el único momento en que el niño va a aceptar una chupeta. Pero ustedes obsérvenlo. Un recién nacido se le propone una chupeta y la vomita para afuera. Se le propone una chupeta y la vomita para afuera. Es clarísimo. Tiene, digamos, una claridad esto. Yo lo único que iba a agregar en su discurso es que la chupeta no es algo que el niño ha decidido por él llevarse a la boca. Por lo tanto, no lo requiere, no lo necesita. He ahí cómo podemos ver las manifestaciones de la independencia que tiene el ser humano, siendo muy pequeñito, ya es un sujeto, ya tiene una subjetividad, aunque no tenga lenguaje. Pero precisamente él, para descubrir algo del mundo que lo rodea, va a lamer, va a chupar, va a succionar. Pero para eso le sirve su mano, aunque no sepa que es su mano. Pero le sirve, la usa y entonces alcanza el objeto inmediatamente a la boca. Lo que usted ha subrayado ya en 2 ocasiones en este programa es la violencia que tiene que recibir el bebé en cuanto la madre toma la decisión de meterle una cuchara. ¿Sí? Eso es violentísimo. Ahora, hay consejos a las madres en donde se dice, ponga usted, digamos, a su hijito, a su bebé en la silla especial para bebés, ponga un plástico, digamos, en el piso, preséntesle la alimentación y deje que él la tome con la mano. Entonces, no, y el niño puede también, como justamente no se trata de cosas morales, nosotros podemos dar cuenta que un bebé puede tramitar muy rápidamente, pero hasta que lo tramita él, ¿eh? No en el primer intento. No, donde no, la madre... iba yo precisamente. Cuando se dan esos consejos, no se le está diciendo a la madre que a la hora de presentarle el platito con el alimento, él lo va a erotizar. No. Totalmente. Eso es lo que usted ha subrayado. Es decir, le atrae ese platito, mete su mano, lo lleva a la boca para diferenciarlo de todo lo que ya ha chupado. Ajá, ¿sí? Y entonces puede gustarle o puede no gustarle. Y puede aventar el plato en ese momento. ¿Sí? Y que estamos justamente, como decía Giselle, de manera mucho más sofisticada, en todo caso para mí me queda muy claro lo que dice Giselle, estamos hablando de este no encuentro entre lo más íntimo, entre un hijo y su madre. Cómo no hay relación sexual, cómo todo esto va a tener que ser de una gran elaboración psíquica para poder llegar a decir los hombres, la frase es los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Sí, los hombres no lloran. ¿Por qué? Porque no se está enunciando cualquier cosa en esto. Se ha podido llegar hasta allá para poder organizar esto de lo que estamos hablando. Esa gran dificultad, ese pasaje en donde el bebé por fin abre la boca y acepta la chupeta. Ese pasaje ya pasaron muchísimas cosas que son muy complicadas, psíquicas. Ya es algo que el niño va a interpretar mucho después, como lo haré por ti, mamá. Es otra frase. Ahí les traigo otra frase.
pero vienen desde estos encontrones de malentendido, de que la mamá, necesitamos mamás tranquilas. No se trata tampoco que la mamá cargue su cruz y entonces que el niño le llore todo el tiempo, que ella sea aquí una super mujer en donde yo lo calmaré siempre. No, no, no. Si le quiere dar la chupeta, sabemos que ahí la negociación, si no es amorosa, es terrible, porque son dos que no se entienden. Entonces, démonos cuenta de la complicación para estos encuentros que somos todos nosotros, en donde necesitamos significar nuestro mundo. Decir, aquí hay una diferencia entre tú y yo. Por ejemplo, una diferencia anatómica. Yo supongo que en esta diferencia anatómica algo le gustó a mi madre y porque yo conozco la satisfacción sexual. Entonces, le doy un tinte de lo que la llamo para afuera, que no le intereso yo, bebé, solo yo, el hijo de mi madre. Si algo la llama para afuera, tiene que ver con lo sexual. Y quizá en una de esas es un señor con un pene. Quiero decir, todas estas cosas de las cuales habla Freud es porque los niños hablan de este tipo de cosas. La dificultad de poder entender, por ejemplo, la separación. La separación toma siempre un aspecto mitológico. Siempre. No hay posibilidad para lo psíquico de explicarse esta separación en donde el otro no está conmigo, cuando yo soy recién nacido. Entonces, cuando uno viene a nombrar cosas que tranquilizan estos terrenos que son tan angustiantes, porque la separación al universo que nos envía es el universo de la angustia. No hay posibilidad de otra respuesta. Es decir, el ser humano nace absolutamente en una indefección y depende absolutamente, totalmente de un otro para que pueda subsistir. Si no, él muere. ¿Sí? Ahora, no es el momento, pero también ha sido de gran discusión lo que es la muerte de cuna. ¿Sí? Cuando de alguna manera se puede ver la manifestación, esta subjetividad de cuando el bebé siente violenta la cuchara, ¿sí? Y también cuando el bebé, ¿sí? Muere definitivamente porque no hay nada que lo llame, ¿sí? A vivir. No hay un llamado que los lleve a vivir. Pero bueno, no es el momento. Y podemos hacer un brinco. Los hombres no lloran, podemos ahora sí tratar, estamos tratando de hacer un gran esfuerzo para decir la dificultad que es este terreno de malentendidos, este terreno de angustia, ese es el terreno en donde estamos, para entonces organizar. Cuando el hombre empieza, el hombre que no es chica, el hombre que no tiene vagina, cuando el hombre comienza a organizar su universo, algo que le es un terreno favorable, es identificarse con ciertas cosas que le permiten ir del lado del discurso amoroso y de lo creativo. Entonces, dígame, doctora. No, sí, estaba yo afirmando, sí, definitivamente. Es decir, todo lo que estamos diciendo es que cuando nace la frase, los hombres no lloran, le van a dar definitivamente una constitución firme y segura, ¿sí? A todas esas inquietudes precisamente eróticas que ha vivido a lo largo de su primera infancia con su madre. Sí, entonces... Germán, y me parece, doctora, que eso es lo que, por la influencia sobre todo del discurso de la psicología, de décadas para acá se moralizó demasiado. Se hizo una moral en el sentido de el daño que se le causaba a los varones de la imposición de semejante mandato. Y lo que no se tomó nunca en cuenta es lo ordenante que era al mismo tiempo esta construcción. O sea, estoy pensando en todo lo que han venido desarrollando, doctora, al respecto de
lo imposible de simbolizar de lo sexual, de la sexualidad, Ajá. pero que simultáneamente el hacer creaciones como, justo como esto, los hombres no lloran, es al menos darle, como tomar una rebanada de eso imposible de simbolizar, es como hacer un avance en lo que me parece que es menester civilizatoriamente y de humanidad, de humanización, en este caso para el varón, a través de una frase como esta. Es decir, lo que es posible para el varón en este caso de representarse y de representarse en su condición, que uno desde pequeño uno sabe, es una condición pues con sus, con sus grises, vaya, sus matices. ¿En qué sentido? En que el varón, los varones, pues por supuesto que no estamos exentos a enormes experiencias de sensibilización que a la hora de su manifestación podemos asociar y relacionar más con la madre, con lo femenino. Y entonces, a la hora de que aparece los hombres no lloran, es una manera de poder organizar lo que compete para uno en lo que ya venía planteando ahorita, doctora, como identificación de varón. Sobre todo que había, digamos, una cosa muy clara en ese momento. Los hombres no lloran porque el privilegio de la sensibilidad, de la fragilidad, de la delicadeza, sobre todo, digamos, propiamente no es la fuerza física del hombre. Y la fuerza física del hombre está hecha para proteger a los débiles, que son la mujer, los ancianos y los niños. Ese era el ordenamiento. Entonces, tú no puedes ser tan llorón ni tan chillón como una mujer, porque entonces no vas a poder llevar a cabo el rol que te corresponde de protector, ajá, y de fuerza física para soportar todos los embates de la vida. Es decir, se cancelaba la posibilidad de que el hombre tomara manifestaciones que estaban definitivamente dedicadas a la mujer. Y creo que Yo quisiera decir algo con respecto justamente a esto tocado, y creo que es al menos la indicación social corría con respecto a esa manifestación visual hacia los otros. Porque yo puedo, en mi experiencia como hombre, como adolescente, como ahora adulto, cuidarme de alguna manera de ese tipo de manifestaciones de manera natural, pero no cabe duda que en mis espacios muy personales, en mis momentos muy personales, me doy a llorar, me doy a inclusive con algunas ocasiones a no saber qué hacer, a feminizar todas esas actitudes, pero en lo personal, en lo íntimo de mi persona. Entonces, digamos, porque el hombre siempre pienso que de alguna manera él ha de haber manifestado esta situación del enfrentamiento al llanto, por ejemplo, al sufrimiento, al dolor, que aunque aún no se aguantaba, me dio una patada este otro, ¿no? Y ay, me aguanto, y no lloro, pues voy al baño y lloro. Bueno, yo creo que ahorita que dice usted eso, yo creo que cuando destrozan en ese espeluznante juego llamado el fútbol americano, cuando los futbolistas, ¿sí?, verdaderamente son fracturados, lastimados severamente, yo nunca los he visto llorar. Nunca. Nunca he visto que les quiten el casco y esté el hombre en un mar de lágrimas. Entonces, ¿sí? Mucho de la idea de fortaleza del jugador de fútbol americano es que él puede soportar las quebraduras, fracturas, pues, las fracturas de huesos, los golpes brutales, digamos, en el hígado, en los riñones, en los testículos no, porque están muy protegidos, ajá,
pero una patada, digamos, que le abra el músculo en dos. Sí. Yo nunca los he visto que les quiten el casco y digan, ¡ay, me duele muchísimo! Por No en favor, ese momento, auxilio, doctora. socorro, ayúdenme. No, No en ese momento, pero hay muchas historias con jugadores de fútbol americano que pasaron al cine, por ejemplo, y que justamente ven su carrera muy temprana terminar y con respecto seguido a las fracturas sufridas durante el tiempo que ha jugado. Y es el momento en el que él llora. claro. Porque se encuentra con una situación de una incapacidad finalmente de encontrar su actividad y que además no tiene ninguna después. Claro, pero la cuestión, digamos, que yo quería subrayar es cómo la fuerza del equipo, es que cuando están hechos pedazos ahí, fracturados, dañados, explotado el hígado, según los golpes, ¿sí? Ellos no lloran. Creo que justo en esta línea, doctora, lo que, retomando sus palabras y un poco lo que decía también la doctora Lozano, al respecto de la sofisticación a la que se llega con esta frase, vaya, el recorrido que han dado ha sido de cómo un ser humano va haciendo suyo el mundo. Entonces, y cómo va dando pasos Exacto. en la transformación del mundo. No solamente es apropiarse de algo que está fuera impuesto, sino lo va transformando, lo va modificando para su satisfacción erótica. Entonces, en esta línea, cuando la doctora Heiser dice, es una contención, es una frase de contención, del lado del hombre está el no ponerse a merced ni de lo exterior ni de lo interior. Es decir, los hombres no lloran, es no estar a merced ni de lo exterior ni de lo interior. Y me parece muy delicado que se nos quiera presentar como un reverso revolucionario, ahora los hombres pueden llorar, porque no es el reverso de esa frase. Lógicamente no es su reverso, es lo contrario, pero no necesariamente es su reverso. Y no es ciertamente lo que va a hacer revolución como nuevo paradigma en la sociedad. No vamos hacia adelante con la permisibilidad de decir el hombre puede estar a merced tanto de su externo como de su interno. Y sobre todo hay una cosa que complemento con su discurso, es que ni siquiera hay esa posibilidad de reflexión, sino simplemente los hombres no lloran, no, sí, ahora por derecho, ¿ve? El cambio de paradigma, ahora por derecho lloren. Y ahí están los imbéciles llorando por derecho. Más y no, podemos, pero más que además no se han preguntado si es algo interno o externo, ¿no? No. Es por derecho. El cambio de paradigma es grave, porque ahora por derecho, ¿qué elimino? Pues lo que yo soy, lo que yo siento, lo que de verdad quiero llorar o no. Ya por lo menos esa pregunta. sí, No, y yo ahora quería por decir derecho, que ahora por derecho llora. ¿sí? Y yo quería decir justamente con todos estos discursos, en realidad son discursos que entran dentro de algo en común. No son discursos, no es el discurso de cada uno. Es yo adero, yo me voy a adjudicar un discurso que ni es mío, que no entiendo la totalidad de ese discurso, pero que en apariencia responde a un compromiso afectivo, al que yo pienso mucho en el inicio del programa de que esto lo hago por ti. Lo que la desarma es el compromiso que inmediatamente ella se mete afectivamente. Exacto. Y sin embargo no se hace la pregunta de que es mi sentir. No, O sea, es tan sencillo como decirle, ¿y quién te lo pidió, estúpida? ¿sí? bueno, y aquí podemos introducir algo gracias a lo que el señor Alberto Lozano acaba de decir, y es que a través de esta frase podemos ver cómo se va a poder articular una relación especialmente
con la mujer. ¿Cómo se va a poder alejar de si yo estoy lloriqueando, si yo estoy detrás de mi madre, si yo estoy, finalmente me quedo en una relación con la madre en donde dos somos sentimentales? Eso es incestuoso. En cambio, los hombres no lloran, se puede ver como un giro hacia afuera, aquel que sostiene una doble situación, y es aguantarse un tipo de sentimiento que quizá tenga que ver con lo incestuoso para ir hacia afuera. Porque un hombre que no llora puede entonces acoger a los que sí lloran, que también en un orden de antaño son las mujeres. Entonces también se presta un hombro en donde se van a encontrar dos que no se parecen, que son todos los hombres identificados a un grupo y todas las singularidades de las mujeres que pueden ir a llorar al hombro de un hombre, de un hombre. Entonces, también puede sonar como un límite a esto que tiene que ver con estarse por derecho satisfaciendo solamente de su órgano. Claro, por supuesto, doctora, por supuesto, genial, genial por donde usted agarró, digamos, la vía, ¿sí? Solamente quería yo decir algo que diferenciaba muy fuertemente al hombre cuando tenía que expresar sus sentimientos y que sí lloraba. Y es todas las películas mexicanas de los charros mexicanos, en donde se iban a la cantina conjuntamente con las mujeres que habían ahí y con los amigos, y entonces gritaban, ¡ja, ja, ja! ¿No? En lugar de llorar, pero pues cantaban y decían, ¿sí? Todo su dolor y todo su sufrimiento, principalmente cuando ellos tenían que enfrentar una dificultad amorosa en relación a que la mujer no respondiera a su deseo, digamos, de hacer pareja con él. Hay esa canción alucinante que dice, varón para quererte mucho, varón para desearte el bien, varón para olvidar agravios porque ya te perdoné. Y esta misma canción narra cómo es mucho más duro contener un sentimiento de violencia que ser violento. Cómo también ser hombre es no ir a matar a aquel que me hace celoso. Esta canción es bárbara por eso, porque lo que dice es aquello que se contiene también del lado de la violencia en lo masculino, y cómo lo que está como objeto de amor es lo femenino. Así es. Entonces, es un encuentro, es una aritmética, es un ejercicio de encuentro entre lo que estábamos diciendo al principio del programa, todo lo que me es amenazador y diferente. Es un orden que se trata, que ahora, y la doctora Heiser tiene razón de insistir, con el derecho, esto está desapareciendo y parece catastrófico. Hoy ya estamos sufriendo una violencia que ha tomado el aspecto de guerra de sexos. Sí. Ya es una cuestión de derecho. Sí. Entonces ya no es una aritmética en donde se apueste a arrancarse del sentimentalismo que me permite quedarme con mi madre, estamos llorando juntos tú y yo, mamá, esas manifestaciones que puede tener la madre y no el padre, entonces que me saca hacia afuera, aguantarme y tener que sostener que, pues también las mujeres. Entonces es una apuesta también de encuentro amoroso con la gran diferencia, desde una valentía. Desde ahí, exactamente. Imaginemos cómo hubiera sido la Revolución Mexicana, ¿sí? Con todos los caídos que se quedaban heridos, pero que seguían disparando. Y que en muchas ocasiones, ¿sí? Decían, sí, ok, yo voy a morir, porque ya me hirieron y me hirieron de gravedad y no tengo posibilidad, pero en la medida en que yo tenga esta convicción que está más allá de lo afectivo
femenino, ¿sí? Yo seguiré luchando. Eso era lo que se amaba, digamos, de los hombres. Porque es que es luchando por el otro, es en donde se trasciende. En donde uno trasciende es cuando se trata del otro. En donde uno no trasciende es cuando uno se está masturbando solo. Y estamos haciendo sociedades de masturbación. No nos hagamos patos. Estamos con las maquinitas y estamos justamente en la posición del cobarde. Por el otro, nada. En las peleas cotidianas que uno enfrentaba desde chavito en la primaria, en la secundaria, había afrentas donde uno sabía que aquel que lo había retado a uno lo iba a hacer a uno pedazos. Es decir, uno sabía más grande, más fuerte, más todo lo que sea, pero uno no reculaba ante el reto, ante la situación. Y uno decía, pues limpio no se va a ir. Es decir, me va a dar en la torre, pero no se va a ir limpio. O sea, al menos uno le voy a dar, dos le voy a dar, pero no recular ante la situación. Y lo que señalas ahorita, Adriana, justamente es eso, que hoy es la permisividad a recular por derecho. Por derecho. Y eso justamente lo que vemos es cómo lesiona en su constitución lo masculino. Lo masculino y además la posibilidad de encuentro entre lo masculino y lo femenino. Exacto. O las diferencias, ya la diferencia. Tanto que molesta. Sí. Los géneros. Es que de verdad es una situación también fenomenológica. Esto es negro, esto es blanco. Nos quieren arrancar, amputar esta posibilidad de hacer un esfuerzo de reflexión. Hablábamos de pensamiento crítico. Así es. De tener un pensamiento crítico frente a la vida. Yo aquí veo una diferencia. Esa chica no es igual que yo. Yo no reaccionaría igual. Es que lo hago por ti. No, porque tú y yo no somos iguales. Eso por un lado, pero por el otro lado, ¿quién te lo pidió? ¿De cuándo acá tú me representas? Sí, como entonces, vemos cómo hay una época que lo que propone es ir hacia el encuentro, hacia la diferencia, y hoy es al contrario, es ser un canalla por excelencia. Sí. Bueno, estamos ya sobre la hora y no sé si hay comentarios. Justamente, doctora, eso iba a pedir un momentito para dar lectura a los comentarios de nuestro querido público Radio Escucha. Galicia Moctezuma nos dijo, buenas tardes, les saludo desde el estado de Morelos. Lilian Rivera Santamaría dice, muchas felicidades por su cumpleaños a la doctora Heiser, un gran abrazo. No es cumpleaños, es mi santo, explico, ¿sí? Mi madre me puso María de los Ángeles, que es el 2 de agosto, Nuestra Señora de los Ángeles. Entonces yo me llamo María de los Ángeles Silvia Heiser Guerrero. Ese es mi nombre. El de Silvia me lo puso mi papá y la Angelita me lo puso mi mamá. Entonces, no, yo soy del 16 de enero, mi cumpleaños, ¿sí? Pero mi santo es María de los Ángeles el 2 de agosto y el 3 de noviembre es Santa Silvia, que parece ser que fue virgen y mártir. Ándale. Ándale el programa. Y tenemos el último comentario que recibimos el día de hoy. Llegó por parte de nuestro querido Hércules Rockefeller, que dice, buenas tardes, muchas felicidades a la doctora Heiser. Yo recuerdo que cuando de niño me decían que no llorara porque los niños no lloran, me enojaba y dejaba de llorar. Esto era así porque no me gusta que me digan qué sentir o qué pensar. Ahora, de adulto, por la misma razón, no lloro, porque los discursos actuales de nuevas masculinidades y demás ridiculeces parece que quieren que los hombres lloremos por cualquier cosa y que seamos sensibles según los parámetros de estos discursos, lo cual me molesta de sobremanera y como ya mencioné, no me gusta que me digan qué sentir ni cómo sentirlo, o qué pensar y cómo pensarlo. Por lo menos en público no les doy mis lágrimas. Si es problemático o no, ya veré la manera de resolverlo, pero para mí, no para esos discursos. No, pues felicidades. Qué satisfactorio poder escuchar, digamos, que alguien, a pesar de todo, no se identifica, sino que piensa y se distingue y hace un ejercicio loable de su subjetividad. Y pues bien, doctora, como decía usted hace un momento, estamos ya sobre el tiempo de la emisión del día de hoy, lunes.
Y por supuesto, invitamos a nuestro querido público Radio Escucha que nos acompañen en la cita que tenemos mañana al mediodía en el espacio de Palabra de Hombre. Ok, bueno, pues felicidades a todos también. Les convido, digamos, mis flores que ya me llegaron, el pastel que está por llegar. Hoy en la mañana me dieron una serenata inesperada que no supe exactamente quién me la envió, pero encontré hermosísimas gentes jóvenes como de 20 años que me cuentan que ellos tomaron la decisión en la pandemia de armarse como músicos, ¿sí? Y de tocar en la calle. Y entonces la persona que me envió esta serenata los encontró en la calle y les dijo, pues vayan y cántenle a Silvia, ajá, ¿sí? Y entonces pues eran las 6:15 de la mañana y entonces yo ya estaba, digamos, atendiendo a un analizante y de repente oigo, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y dije, ay, qué chistoso, qué cercanas las oigo, pero ha de ser, digamos, en la casa del vecino, ¿sí? No, después de que terminé, digamos, con mi analizante, me asomé a la ventana y he ahí que veo 4 hermosos, por cierto, 4 hermosos jóvenes, aproximadamente de 20 años, y les digo, ¿es para mí? Sí, es para Silvia. Pero ¿cómo? Si es Día de los Ángeles. Pues sí, para Silvia. Para Silvia. Y entonces, es para Silvia. Ah, ok, pues soy yo. Y los veo todos vestidos de negro, elegantemente, con unos instrumentos realmente preciosos, ¿no? Sí. Y pues adelante. Entonces, pues ya estaba yo en la ventana, ajá, recibiendo esta serenata y puras canciones que me fascinan, puras canciones de amor. Entonces hubo un momento en que les dije, chicos, tengo muchas, muchas cosas que hacer. Me daría mucha pena dejarlo sin público. Sería una grosería. Entonces, ¿les parece que toquen ustedes la última canción? Claro que sí. Y entonces se arranca el chico más guapo de los 4, ¿sí? Que es un venezolano, pero de verdad guapo, ¿eh? De verdad guapo. Y empieza, así pone sus 2 manos en el corazón y dice, bésame, bésame mucho, órale, sobre el muerto las coronas. Entonces el que me mandó la serenata sabía muy bien cuál era la canción con la cual tenía que terminar. Bueno, pues así terminaron. Y entonces me extendía a sus brazos y volvía a recogerlos con las 2 manos en el corazón. O sea que aparte actuaba el chico ¿no? No muy bien. Y bueno, finalmente ya adiós, adiós. Y ya cada quien para su casa. Pero fue lo primero que recibí a las 6:15 de la mañana. Ay, qué bonito, qué bonito, qué Una bonito. serenata amorosa de alguien que quiso quedar en la incógnita. Qué Está bien, caray. está bien, está bien. Oigan, y A la permítanme, mexicana, ¿Eh? a la mexicana. A la mexicana, sí. Sí. oigan, y decía, por favor, un momentito para dar lectura al último, llegó un ultimito mensaje ahorita de nuestro radioescucha, Cuy Cetina, que dice, eso es la conciencia del individualismo moderno. Caímos en el narcisismo impulsado por una ideología fundamentada en el placer individual, que construye artefactos, dispositivos que le permite al sujeto vivir así. Pues sí, estamos en ese tiempo y es una responsabilidad enorme para los psicoanalistas. Por eso estos programas. Y estaba yo pensando, No es sin consecuencias. no, no es sin consecuencias. Y estaba yo Exactamente. pensando que creo que por la situación, digamos, cada vez más corta de la participación en vivo de nuestros radioescuchas, no sé, habría que preguntarles si ellos quisieran mandar sus mensajes, pues por el Facebook, y entonces nosotros los leeríamos al principio de los programas en referencia al programa pasado y de esa manera creo que podríamos volver a ser partícipes
sus voces que son muy Ay, necesarias. excelente idea, totalmente, claro que sí. Excelente idea, doctora. Qué buena idea. Oigan, y llegó un último mensaje, uno más, de nuestro radioescucha, Israel Henry III, que Ajá. dice, buena tarde, resulta bien interesante esto que se señala como el peligro de asumir como un acto revolucionario el reverso de los hombres no lloran. Hasta pronto. Pues sí, es muy, muy peligroso porque no se trata de eso. Justamente el psicoanálisis no tiene un discurso de esa forma. Tampoco tiene el discurso de que para todo mal mezcal y para todo bien también, ¿no? Se las tiene que ver verdaderamente con algo que es la herencia de Freud, y él siempre fue prudente en nunca hacer sentencias, sino habría, digamos, campos y posibilidades de pensamiento. Y ahora estamos exactamente en lo mismo. Ante todas estas vicisitudes que la sexualidad humana nos presenta ahora, tenemos que ser creadores de nuevos paradigmas. Sí, creo que Giselle había dicho una frase con respecto a esto, que no se trataba de ponerse a merced ni del interior ni del exterior, ¿no? Así Y que es. fue magnífica esa frase de Giselle, ¿no? Y es que es verdad, el psicoanalista nunca está, digamos, en esa sentencia de agarrar a todos y sentenciarlos con el Edipo. ¡Qué horror! Y tampoco está, no es una visión que pudiese decirse lo que veo es. Claro, sí, Exactamente. sino cada sesión con el mismo analizante es definitivamente un universo distinto. Totalmente. Ujú. Muy bien, pues encontrémonos mañana, querido público, en nuestra cita ya tradicional del mediodía, en este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Sí, y a todos los que, digamos, puedan escuchar este programa y quieran participar con nosotros con sus comentarios, pues pueden, digamos, enviarnos sus comentarios y los leeremos, como la semana sigue con el mismo tema, los podríamos leer al inicio del próximo programa. Ujú. Muy bien. Excelente. ¡Feliz día de su santo! Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.